ja que són les 8:15, comencem. Bon dia, benvinguts i gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova sessió clínica d'avui, que ens la presentarà el metge de l'Hospital d'Atenció Intermèdia de Mutuam Girona, Ronald Camilo, que ens parlarà sobre la síndrome geriàtrica, la desnutrició. Abans de començar i de donar-li pas en el Ronald Camilo, us recordo que hi ha aspectes tècnics que hem de tenir en compte mentre ell està parlant. Si us plau, tinguem els àudio i vídeo tancats per intentar evitar les interferències durant la seva presentació. Ja sabeu que les preguntes les podeu realitzar a través del xat i un cop fetes a través del xat jo els hi traslladaré directament a Ronald Camilo, o si ho preferiu, quan ell acabi la presentació podeu obrir micro i càmera i traslladar-li amb ell directament les vostres preguntes, els vostres comentaris, els vostres dubtes. La reunió quedarà gravada i la podreu recuperar a través del canal del YouTube, i també recordar-vos quan acabi la sessió us sortirà una enquesta de satisfacció que us demanem, si us plau, que ompliu, perquè això ens ajuda també a millorar les futures programacions de les sessions clíniques. I sense més rotllo, dono pas a Ronald Camilo perquè ens pugui presentar la seva sessió clínica d'avui, que recordo, altre cop, síndrome geriàtrica, la desnutrició. Endavant. Muchas gracias, Noria. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Y pues saludarlos y agradecerles por la invitación para la presentación del día de hoy de la sesión clínica. Vamos a hablar de desnutrición en el adulto mayor y quiero dejarlo como en el interrogante si este es solo un síndrome geriátrico. Para iniciar, no tengo ningún conflicto de intereses de trabajar con alguna casa farmacéutica ni nada, entonces esto va a ser como una ruta del camino, algo de la historia de la nutrición, el síndrome geriátrico de la nutrición, algo de epidemiología, la nutrición en el adulto mayor institucionalizado y rehabilitación, algo de actividad física y ejercicio y plan de actividad física y las conclusiones. Y pues creo que históricamente tenemos que hablar de la nutrición desde antes de Cristo y nosotros hemos evolucionado y hemos sufrido esta transformación gracias a la caza de los recolectores que mantenían esta ingesta. Pero hacia el año 400 antes de Cristo ya Hipócrates, él hablaba que el alimento debe ser la medicina, y creo que a hoy volvemos a esto. Hacia el Renacimiento en 1500 después de Cristo ya empiezan los estudios sobre dietética y la asociación con el comportamiento del cuerpo humano y algunas enfermedades crónicas. En el 1770 ya hay como los grupos nutricionales que conocemos, proteínas, grasas, carbohidratos, y que es en lo que nos basamos en la mayoría. Hacia 1820 tenemos la aparición de algunos micronutrientes y el inicio de la inclusión de las vitaminas. Y en el 40, con la revolución industrial, pues ya empieza a progresar las guías alimentarias, sustituciones nutricionales, y llegamos pues al momento actual donde la parte nutricional es algo de lo más importante. Existen guías, tamizajes. Ahora, fuera del nutricionista, muchas personas se dedican a ser referentes de nutrición y es un tema del día a día. Para hablar de la desnutrición como síndrome geriátrico, hay que tener en cuenta que un síndrome es el conjunto de signos y síntomas que presentan un paciente. Nosotros los geriatras, estos signos y síntomas muy frecuentes los hemos denominado síndromes geriátricos, y normalmente son multifactoriales, pero causados por cosas que se relacionan entre sí y que cada vez encontramos mayores asociaciones, que son muy frecuentes en el adulto mayor, como el caso de la desnutrición, y que impactan en la funcionalidad del adulto. La OMS cambió esta definición de salud del adulto mayor hace muchos años
y no es la ausencia de enfermedad, sino el estar funcional y tener movilidad, es lo que considera uno como salud. ¿Y qué es la desnutrición? Pues es un estado causado por la deficiencia de energía, pérdida o ausencia de proteínas u otros nutrientes que producen alteraciones en la composición corporal y en la función. Muchas veces esto directamente relacionado con el músculo y aumenta la morbilidad y la mortalidad de nuestros pacientes. El por qué es un tema importante, creo que con el crecimiento poblacional en el mundo, pues hemos ido avanzando en los diferentes tópicos que estudiamos y que manejamos para lograr tener una población, además de más sana, más longeva, pero los pacientes vienen desde la edad adulta, cuando en el siglo XX había medicina para todos, ya con mucha comorbilidad de enfermedades crónicas. Y lo que nos hace que el adulto mayor probablemente tenga multimorbilidad, muchos requerimientos especiales y necesite una atención enfocada especial. Por eso la geriatría, por eso el enfoque de los síndromes geriátricos, por eso la valoración geriátrica integral. La prevalencia de la desnutrición en los adultos mayores depende de donde la miremos y depende del sitio en que la estemos midiendo. Puede ir desde una persona que está en la comunidad, en la parte ambulatoria, del 5 al 10%, pero en los pacientes hospitalizados puede ser desde el 30 al 60%, y en las residencias geriátricas más del 50%, casi que hasta el 60% también de los pacientes presentan alteraciones nutricionales. Es más común en los centros de atención de institucionalización, pero con ese cambio de este paciente que estaba en comunidad, entra al hospital o entra a una residencia geriátrica, probablemente va a ser un impacto en el que se va a multiplicar. Hay algunos factores que aumentan el riesgo de la desnutrición y pueden ser biológicos, como las enfermedades crónicas, que ahorita hablaremos un poco más, alteraciones bucodentales, poca ingesta de algunos nutrientes, factores psicológicos que muy frecuente vemos en los pacientes que les produce anorexia y que no quieren ingerir alimentos, la depresión, los trastornos neurocognitivos y algunos factores sociales, el aislamiento, la pobreza, los recursos socioeconómicos y el acceso a escasos alimentos nutritivos. Les traigo este estudio que hicimos con una parte de mi equipo en Colombia, en el cual estudiamos la asociación de malnutrición con las trayectorias funcionales y cognitivas en personas noruegas con demencia, y encontramos que la desnutrición general era de un 28.7%, casi de 10, 3 pueden tener desnutrición con demencia, y era más prevalente la desnutrición moderada. No observamos diferencias significativas al finalizar el estudio longitudinal entre la demencia, Alzheimer y el deterioro cognitivo leve. Lo que sí se asocia es que la desnutrición tiene un impacto en la pérdida funcional muchísimo mayor que el deterioro cognitivo solo, y por eso creemos que es un tópico muy importante. En nuestros pacientes, cuando nos enfrentamos a ellos, yo creo que tenemos que darnos cuenta que son muy heterogéneos, no son iguales, y podemos encontrarnos desde el paciente que está en el cuadrante superior izquierdo de mi pantalla, que es robusto, como podemos enfrentarnos al paciente inferior derecho, que es un paciente que probablemente tiene una dependencia total y puede estar en una transición a una situación de últimos días. Entonces, al tener esta gran variedad de pacientes, pues tenemos que tener una gran variedad de determinaciones. Los factores de riesgo de desnutrición en los adultos mayores, pues está desde el envejecimiento fisiológico,
lo cual puede asociarse a una disminución del apetito, alteraciones en el gusto y el olfato, y sabemos que para hacer la deglución, para crear el bolo alimenticio, tiene que activarse esto desde antes de iniciar a comer. Entonces ellos van a tener estas alteraciones, menos salivación, menos percepción de el sabor de algunos sabores, pero todo esto va a llevar también a una disminución de la masa muscular, que el paciente esté sarcopénico, que se puede asociar también a una fragilidad física, como hablaba desde Linda Fried, y pues también puede tener problemas de absorción de nutrientes. Esto muy asociado en algunas cosas a medicamentos o a polifarmacia que tienen nuestros pacientes adultos mayores. La comorbilidad y puede ir desde enfermedades del trastorno del ánimo, depresión, trastornos neurocognitivos como demencia, que hacen que limiten la ingesta o disminuyan, a otro tipo de enfermedades descompensadas, insuficiencia cardíaca descompensada, la EPOC descompensada, que puede llevar a crear estos síndromes de anorexia, y que el paciente continúa con el inflamillin y va a perder masa muscular y peso. Los medicamentos, creo que estamos en este momento en un boom de medicamentos aprobados para la obesidad, que iniciaron como terapia para otro tipo de enfermedades, pero hay medicamentos que prescribimos o pautamos en el día a día, y que son anorexigénicos, que cambian el sabor de la boca, que producen saciedad precoz, que aumentan o disminuyen el vaciamiento gástrico, y esto va a impactar en la ingesta de los pacientes y puede llevar a la desnutrición de nuestros pacientes. En cuanto a los problemas de la masticación, creo que es algo que olvidamos frecuentemente, y mm, no valoramos la cavidad dental de nuestros pacientes, no vemos la cavidad oral, tienen alteraciones dentarias, tienen problemas con sus piezas dentales o con sus prótesis dentales por la pérdida de peso, ya no les quedan, producen úlceras, producen lesiones, y esto va a llevar a tener problemas con la masticación y con la deglución. En el caso de los que están ambulatorios, pues si tienen alteraciones ya eh, en la funcionalidad o en la cognición, pues van a tener dificultades para cocinar. Y los pacientes con hospitalizaciones prolongadas, sabiendo que la pérdida de masa muscular al estar 24 horas encamados en un adulto mayor puede ser más del 15%, y así sucesivamente. Y por esto sale esta señora y nos dice, oye, ¿qué pasa? Actividad física para todos, y todos los pacientes de la institución son distintos, y iguales planes nutricionales para todos, porque en la mayoría de centros hospitalarios lo que hacen es dietas generales, y distribuyen para todos los pacientes sin evaluar preferencias para ellos, que creo que es algo muy, 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 muy importante, ¿no? Mm, en la evaluación de nuestros pacientes, y para entrar ya al cribaje o al tamizaje de la parte nutricional, lo que nosotros proponemos y podemos hacer es aplicar un test que puede ser rápido, que puede ser de cribaje, y de acuerdo a esto tomar una acción según su resultado. Normalmente lo que podemos aplicar en el adulto mayor es el Mini Nutritional Assessment, y si es en la atención ambulatoria, lo que recomiendan las guías es que por lo menos una vez al año se deba aplicar en los pacientes. Nosotros en la atención intermedia, creo que dependiendo del centro, debemos identificar los riesgos, ver si ya tiene un diagnóstico o tiene desnutrición establecida, porque pues esto podría hacernos ya que el test pues no aplicable, y preferimos aplicar la versión completa del Mini Nutritional. Es fácil, es rápido de aplicar, y se debe repetir según el ingreso, según el área y según la necesidad y el resultado. Si salió riesgo de malnutrición, probablemente
se va a repetir en una semana. Si salió con malnutrición, lo que recomendaremos ahorita en el análisis médico, pues hacer unas analíticas y aplicar unos criterios diagnósticos. Pero acá les traía esta comparación de los tres como test más grandes que se hacen de cribaje nutricional, y es porque yo sé que en nuestros centros normalmente no solo hay mayores de 65 años y tenemos el Mini Nutritional Assessment, pero este es un estudio y está diseñado para población mayor de 65 años, o sea, solo población geriátrica. Es rápido, habla de riesgo de desnutrición y de malnutrición, pero es específica para adultos mayores. Creo que una de las grandes cosas de esta sesión es que debemos replantearnos el aplicar el mini nutritional, que ya lo habíamos hablado desde la Comisión de Nutrición, en estos pacientes, y de pronto evaluar el MUS, que es una escala que se puede aplicar en adultos en general, en toda la población, que puede ser o ha sido validada tanto en comunidad hospitalaria, en ambulatorio y en residencias. También es fácil de aplicar y pues sí sería eh, sensible y dirigida a una población adulta joven en el caso que la tengamos. El NRS de pronto está validada solo en hospitalización en el español, pero también puede ser una buena opción para que lo pensemos como propuesta. Y al aplicar la escala, lo que vamos a encontrar es si este paciente está robusto o normal, en riesgo de desnutrición o en desnutrición o malnutrición, que sería la mini nutritional assessment. Posterior a esto, el paciente debe tener una valoración geriátrica integral. El médico debe entrar a hacer una valoración y un análisis multidimensional, y dentro de eso, pues evaluar todos sus antecedentes, la comorbilidad, patologías, medicamentos, antecedentes quirúrgicos, y tratar de hacer una evaluación nutricional más profunda, desde evaluación de ingestas, de preferencias alimentarias, al examen clínico, evaluar unos detalles que ya les hablaré en una siguiente diapositiva, pero también es muy importante ver cómo está en la parte funcional, cómo están las actividades básicas, cómo están las actividades instrumentales y avanzadas, si existe deterioro cognitivo, si existen alteraciones del comportamiento, si existe trastorno del ánimo, porque esto nos puede hacer que nos cambie, y en la parte social, si existe alguna red de apoyo, si hay sobrecarga del cuidador, si hay apoyo espiritual o social. Dentro de las actividades de la vida diaria, principalmente ver si el paciente está independiente, si tiene una dependencia leve, moderada o severa, o si este es un paciente con dependencia total, porque esto nos va a cambiar el plan de iniciación de nutricional. Dentro de la valoración del estado nutricional, entonces lo que debemos hacer es una valoración antropométrica. Entonces probablemente debemos tener un peso, talla, y en lo posible, ya cada vez en las instituciones de atención intermedia y en los centros de alta complejidad, se está midiendo la composición corporal, y con la impedanciometría lo que se hace es que existen equipos portátiles, se mide la composición corporal del paciente, y me va a pasar a esta, ya me devuelvo, y miramos no solo el peso, sino cómo está el paciente en la parte de grasas, proteínas y glucógeno, y también vemos la parte de agua extracelular e intracelular y la masa libre. Con esto podemos determinar carencias, déficit de agua, exceso de agua, descompensación de alguna patología aguda, y medir el músculo y saber cómo la parte de sarcopenia de este paciente, el ángulo de fase y todo esto.
Podemos hacer una evaluación bioquímica, que es lo que estamos haciendo nosotros acá ahora, cuando el paciente sale positivo para malnutrición o con malnutrición y no trae el diagnóstico del hospital de donde nos lo derivan. Lo que hacemos es hacer un análisis de bioquímica completa y podemos ver desde el hemograma anemia, y esto pues nos puede ir guiando de pronto a algo carencial, si hay ferropenia, si hay el volumen corpuscular medio alto, de pronto carencial de megaloblastia, y también podemos mirar linfopenia, que se ha asociado a desnutrición en los pacientes adultos mayores, pero hay hasta un 10 o 15% de adultos mayores que tienen linfopenia idiopática, entonces pues no es directamente proporcional. También podemos ver la parte metabólica con una glicemia, una hemoglobina glicada, un perfil tiroideo, y podemos ver la parte del perfil metabólico con un perfil lipídico completo: LDL, triglicéridos, colesterol total, HDL, dado que estos valores muy bajos de LDL en los adultos muy mayores, inclusive están asociados con mal estado nutricional, desnutrición y mayor mortalidad. Hacemos un análisis de ingesta que normalmente le pedimos en las órdenes el control de ingesta para saber qué está comiendo este paciente, qué cantidad de porción come este paciente, y así tenerlo referenciado y saber qué es lo que vamos a necesitar suplir y ayudar. Y en el examen físico, pues podemos evaluar, ya les puse mucho del músculo, la masa muscular, si se puede hacer fuerza de prensión o fuerza de agarre con dinamómetro sería muy bien, evaluar el panículo adiposo, mirar si hay edema, pero también tenemos que evaluar cómo está, lo que les decía, cómo está la cavidad oral, cómo está la parte dentaria. Tenemos que mirar si hay alguna alteración de neurológica que produzca alteraciones en la deglución. Y en la parte funcional, pues existen muchas formas de evaluarlo. Lo que ahora nosotros recomendaríamos es que a estos pacientes, los que se pueda, se le realice una batería corta funcional, que es el SPPB. Con esto podríamos ver cómo se levanta el paciente de la silla, cómo está el equilibrio, cómo está la velocidad de la marcha. Y estos puntajes menores de 9 ya sabemos que nos indican fragilidad, sarcopenia, alto riesgo de caídas, y con esto podemos empezar en implementar un plan funcional, un plan de rehabilitación. Esta ya la hablamos. Para recalcarles que en nuestros pacientes con adultos mayores, pensaría yo que todos los que ingresan a los hospitales de atención intermedia, a los hospitales de agudos y a las residencias, deberíamos evaluar disfagia si es mayor de 60 o 65 años. Es un problema silente que no detectamos, ya tuvimos una sesión previamente. Yo acá les voy a hablar del IT10, que creo que ya lo estamos aplicando en todos los centros desde el año pasado. Recuerde que un valor superior a 3 puntos indica que existe riesgo de disfagia y que debe pasarse a una siguiente prueba, y por eso la necesidad de nuestro equipo de logopedia para que vaya y nos haga una valoración integral, que es el experto, y así poder tomar determinaciones en estos pacientes. Recordar que el IC10 es aplicado a la persona, no a la familia, entonces tienen que estar bien cognitivamente. A los pacientes que no están bien cognitivamente por delirium, por demencia, lo que uno puede hacer es una entrevista semiestructurada con estas preguntas a los familiares. Le da tos cuando bebe líquidos, cuando pasa el medicamento, cuando traga el medicamento es dificultoso, y pues con esto podemos crear como una asociación y la necesidad.
siempre valore la comorbilidad, no piense que el paciente es solo una cosa o solo tiene enfermedad renal o solo tiene, creo que todo es una maralla, va enlazado todo con todo y existe asociaciones de múltiples comorbilidades que producen alteraciones en la nutrición. Entonces, mire si este paciente tiene alteraciones renales o hepáticas, tanto para la administración de sus medicamentos como para la administración de la proteína. Piense si el paciente tiene alteraciones metabólicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial y esta recomendación que la voy a hacer después, pero de una vez, pilas no son dietas sin sal, son hiposódicas, porque eso le quita el gusto a la comida y hace que el paciente coma menos. Mire si tiene demencia, secuelas de ACV, Parkinson. Piense en qué etapa de estas patologías está. Está en una etapa avanzada y cumple criterios para una enfermedad avanzada o terminal y probablemente lo que debemos hacer es dar unas medidas de dieta de confort, de gustos, de preferencias, o piense que está en una etapa de intervención y podemos ajustar esto. Mire qué otros medicamentos está tomando. Piense en todos estos medicamentos de venta libre, de receta libre, que puede producir alteraciones, pueden producir disminución de la ingesta, pueden producir alteraciones gastrointestinales, diarrea, constipación y pues es más difícil para ellos. Dentro de la alimentación y la nutrición, la dieta debe garantizar ingestas básicas recomendadas y estas ingestas deben tener los requerimientos nutricionales mínimos para este paciente. En lo posible, uno quiere que sea equilibrada, que aporte los requerimientos orgánicos y pues que les dé la energía para que cumplan su gasto metabólico, su rata metabólica basal. Mm, los requerimientos energéticos pueden disminuir con la edad. Probablemente el adulto mayor puede necesitar menos consumo de alimentos completo que el adulto joven. Y esto pues asociado a una menor actividad física, a un menor componente muscular. Pero pues hay que tener claro que el gasto energético basal es la mínima energía que se necesita para mantener sus funciones vitales y representa el 70% aproximadamente del gasto energético total. ¿Cómo calculamos la energía o el gasto energético? Lo que hay muchas ecuaciones, la mayoría de veces usamos el Harris-Benedict, calculamos según edad, peso, grado de gasto metabólico, estrés, que no es lo mismo tener una neumonía o estar solo en rehabilitación. Y de acuerdo a eso, pues pensamos en las kilocalorías día que va a necesitar este paciente. Esto es un aproximado que da la OMS en sus cálculos y la OMS considera que se produce una disminución del 10% del gasto calórico a partir de cada 10 años, a partir de los 60 años, pero también dice que el aporte energético debe ser en una distribución horaria adecuada y es por eso que estos ayunos prolongados y estas ingestas tan cercanas de nuestros pacientes hacen que entren en este círculo de malnutrición, desnutrición, baja ingesta, porque tienen saciedad muy rápida, los horarios están de pronto muy pegados y en la noche tienen un espacio muy largo de ayuno. Entonces tenemos que verificar esto, que probablemente tenga una distribución en el tiempo, en el día, muy bien ajustada, que tengan menos espacio de ayuno nocturno y sobre todo en algunos pacientes, digamos nosotros acá tenemos más inconveniente en los que usan insulinas, tienen más riesgo de hipoglicemia, entonces en estos reforzarles la resena, el Resupá, que por favor lo tengan esta ingesta también adicional, pues para disminuir este riesgo. Y la OMS dice la distribución durante el día debe ser entre el 25 y 30% en el desayuno, entre el 35 y el 40% en el almuerzo, en la comida, para nosotros acá en España, y el 25% en la cena. El 5 y el 5 entre las medianudes y la merienda.
para tener una distribución en las 24 horas. La prevalencia en el paciente institucionalizado, pues como les dije al principio, puede ir variando, pero puede llegar a ser hasta del 60% en las residencias de los pacientes hospitalizados. Eh, Hay factores del envejecimiento que sí favorecen la desnutrición, pero por esto no está permitida y no está que la dejemos pasar por alto. La hiporexia, la depresión y la demencia, que ya les había dicho, el entulismo es una parte muy importante. Los cambios en el sistema gastrointestinal, la pobre tolerancia a algunos alimentos, la disfagia, muchos, no sé, les tenían un plato preferido y ya por no poder masticar, por no poderlo hacer, pues ya no comen esto y solo toman líquidos o de fácil masticación, pero no cumplen los requerimientos nutricionales. Las enfermedades y la descompensación de la enfermedad aguda creo que es uno de los factores más importantes y por eso enfatizar que todos los pacientes que llegan a convalecencia, a rehabilitación, deben tener tamizaje. La dependencia funcional y el síndrome de dismovilidad, esto hace que el paciente tenga más riesgo de estar confinado en la cama, menos músculo y pues sea peor. Algunos socioculturales, la comida especial de los domingos, las festividades que se reúnen todos en casa para celebrar el cumpleaños, para las fiestas del pueblo y eso genera un aislamiento al estar acá o comidas tradicionales en fechas específicas, digamos que tenemos acá en Cataluña, pues que ellos no puedan acceder también genera el aislamiento a causa religiosa, la vigilia, los ayunos y por algunas cosas geográficas porque por temporadas no pueden tener los alimentos preferentes. La resistencia al cambio, el entender que ellos pues están cambiando, que los sentidos están cambiando y que tienen que ajustarse a la alimentación. Una gran dificultad que encontramos es que muchos prefieren la comida casera y esto creo que nos pasa en todos los centros hospitalarios y es por el cambio del sabor, del condimento y no tienen el gusto, no perciben el buen sabor de estos alimentos y muchos por eso no los consumen durante las estancias en las instituciones hospitalarias, sean de agudos o sean de mediana estancia. Otros tienen una preferencia hacia el dulce y esto a veces lo hace pensar uno hacia la vía de alguna alteración cognitiva y solo quieren tener esta ingesta de comidas dulces. Y la otra es la poca ingesta proteica que le cogen temor a la ingesta de carne, le cogen temor a la ingesta de proteína animal, no quieren huevo, poca proteína vegetal. Entonces toca pensar cómo reemplazar esto. Durante la institucionalización y la hospitalización, pues no hay una dieta individualizada, creo que esto es muy difícil, pero cada vez hacemos medicina centrada en la persona, nutrición va y pregunta sobre las preferencias y tratamos de resolver esto, pero pues creo que es un tema muy grande porque se hacen menús pues para todo el hospital, no es por persona. La condimentación no está ajustada a los gustos individuales y probablemente pues muchos vienen de dietas con muchos condimentos que en las dietas hospitalarias y para continuar su trayectoria de vida con la comorbilidad que tienen, toca ajustarlas. Entonces, son renuentes al cambio, pero toca explicarles. Pero no hay que ser extremos. Creo que una cosa que vuelvo y repito es, digamos, estas dietas sin sal. Creo que esto a veces nos trae más problemas, hiponatremia, bueno, otras complicaciones. La dieta es hipozoica para la hipertensión y la insuficiencia cardíaca, entonces eso le puede dar un poco más de gusto a la comida y puede hacer que el paciente adulto mayor coma. La temperatura inadecuada y es una queja en muchos de los pacientes que la comida ya, él es el último de cuando reparten la comida y llega fría, entonces pues tenemos que pensar en
en que llegue en una buena temperatura para que él lo pueda comer, ni muy caliente ni muy fría. La densidad o textura de la dieta inadecuada, y creo que ese es un inconveniente en los que ellos no quieren o son renuentes a este cambio, porque en muchos detectamos disfagia con riesgo de broncoaspiraciones y que esto complicaría todo el proceso. Y nos toca ajustar la dieta, ajustar la textura, ajustar la densidad de los líquidos, pero no les gusta, no aceptan, toca explicarles muchas veces para que entiendan que esto pues, va a disminuir el riesgo de complicación. Mm, las dietas monótonas y continuas, que ya los habíamos dicho, las raciones inadecuadas, muchas veces servimos raciones en general para todas las personas, porque las personas de la cocina no conocen pues, la composición corporal de los pacientes, pero pues no es lo mismo la señora de 1,50 con 50 kilos a la persona de 1,90 con 90 kilos que no está en sobrepeso o en obesidad, pero que probablemente necesita una porción más adecuada. Entonces piensen en una doble porción o algo a estos pacientes. Dietas desequilibradas, pero creo que con nutrición en los centros hospitalarios trabajamos muy bien esto. Y pues los procedimientos de elaboración y preparación que ya van más a la comida. El acto de comer históricamente es un acto social. Es algo de que tradicionalmente la gente lo ve como algo para compartir, para estar en familia y creo que así lo hemos hecho todos toda la vida. Y cuando llegan y se enfrentan a una institución hospitalaria que uno cambia todos sus gustos alimentarios, que cambia el sabor alimentario, que cambia la textura, pues nos estamos en, y además que está comiendo solo o asistido muchas veces por la enfermera en un momento, creo que cambiamos toda esta parte social y de este acto que viene acostumbrado a nuestro paciente y la limitamos a ese momento y puede ser algo traumático. La alimentación debe contener todos los grupos de alimentos, se debe evaluar los hábitos alimentarios, se debe pensar en la educación alimentaria y nutricional no solo en el adulto mayor, sino desde la primera infancia, porque eso va a hacer que tengamos adultos más saludables, menos enfermos y menos comórbidos. Debe ser CESA y esto debemos acordarnos siempre, debe tener todos los grupos alimentarios completa, debe tener una proporción acorde al momento metabólico del paciente, o sea, equilibrada, debe ser suficiente que cubra los requerimientos de macro y micronutrientes y debe ser adecuada a la condición fisiopatológica de nuestro paciente. Dentro de esto, por tiempo, creo que les voy a hablar un poco más rápido. Dentro de los macronutrientes están los hidratos de carbono, deben constituir entre el 50 o 60% por mucho del aporte total de la dieta para 24 horas. Debemos recordar que si calculamos la rata metabólica, si calculamos el requerimiento de kilocalorías con el Harris Benedict, cada gramo de carbohidratos nos va a aportar 4 kilocalorías, pero tenemos que entender también que no todos los carbohidratos son iguales. Estos que van fatal, los simples o refinados, no debe superar el 10% por mucho. Son energía directa, se absorben rápidamente, elevan la glicemia muy rápido, tienen un índice glicémico alto y no aportan otros nutrientes. Por eso en el mundo los llamamos de calorías vacías, que son los que nos sirven cuando el paciente con la insulina o con el medicamento hizo la hipoglicemia, le damos azúcares simples. Los hidratos de carbono complejos, que estos deben representar el 90% restante de ese 50% de dieta general de las 24 horas del aporte genérico, son de absorción lenta, pueden elevar la glicemia, pero de una forma gradual y menos intensa, y pues preferir de índice glicémico bajo. Ya hay estudios, algunos frutos, algunos alimentos que hacen este índice glicémico más bajo.
Los alimentos con contenido de carbohidratos altos son cereales, legumbres, verduras, las frutas, las hortalizas, los lácteos. Los lípidos o las grasas, creo que están en la vida diaria, son los que más kilocalorías aportan. Cada gramo de grasa aporta 9 kilocalorías, deben estar entre el 30 o el 35% del aporte energético total. Son elementos que muchas veces dan sabor, pero al dar sabor tienen un gran aporte energético, un aporte, y pues todo esto se va a convertir en glucosa y va a tener un impacto en los pacientes, ¿no? Eh, Dentro de las proteínas, y creo que este es el macronutriente que en el adulto mayor más nos gusta. Cada gramo aporta 4 kilocalorías, debe ser aproximadamente un 15% del aporte energético del paciente, y dependiendo del paciente puede ir de 1 a 1,2, de 1 en enfermedad renal hasta 1,5 gramos por kilogramo de peso para las 24 horas en estos pacientes, para lograr tener probablemente esta distribución en nuestro plato de comida, de que tenga un 50% de carbohidratos, un 30% de grasas y un 15% de proteínas. Y acá como la distribución del paciente adulto mayor sano, ¿no? Carnes, embutidos, aceite de oliva, cereales, frutos secos, pescado, huevos, mantequilla, queso, carnes. Dentro de los micronutrientes, los requerimientos de minerales en verdad en las personas sanas son muy similares a los adultos mayores, pero hay pacientes que o por medicamentos tienen alteraciones en algunos micronutrientes, por alcoholismo o por la malnutrición crónica, ya tienen déficit de estos. Si se dan cuenta, esta gráfica para ver, son muy similares los valores entre adultos jóvenes y adultos mayores. Y muy importante, la vitamina D cada vez tiene más boom y más impacto en muchas de las patologías. Mm, la vitamina B y el ácido fólico, porque también estas carenciales están presentes en trastornos neurocognitivos, y el hierro también por la anemia que tiene el paciente. La pirámide alimentaria del adulto mayor, yo creo que el agua pues va dada de acuerdo a la condición patológica y de comorbilidad que tenga el paciente. Algunos podrán tener más, algunos podrán tener menos, y también de la temporada del año que estemos. Y pues así progresivamente de mayor a menor en razones diarias. Recordar que la desnutrición, la cicatrización, los tratamientos médicos de la descompensación aguda de las enfermedades producen inflamación, liberación de estas interleuquinas proinflamatorias, e incrementan las necesidades metabólicas de nuestro paciente. Entonces, este paciente que viene a rehabilitación está compensado, pero que probablemente hace una neumonía, en esta etapa va a necesitar un requerimiento metabólico un poco más alto que en su momento previo. Y recordar que todo esto, la enfermedad, la infección, el trauma, también incrementan estas necesidades proteicas específicamente, y por eso los suplementos vienen normalmente basados en proteína de gran valor biológico y otros micronutrientes, ¿no? Mm, para evaluar y pautar a nuestro paciente, pues siempre miremos el estado nutricional, cómo está, si está malnutrido, si está en riesgo de malnutrición, pidamos la analítica, hagamos la evaluación antropométrica,
miremos si podemos tener impedancio de DEXA. Bueno, ya hay diferentes formas en que podemos mirar la composición corporal. Evalúe los requerimientos nutricionales especiales, mire cómo está el consumo de nutrientes y pues piense qué evidencia clínica hay para aportar o no aportar a este paciente, porque dependiendo de la etapa y de la condición, podemos tomar decisiones clínicas. El objetivo nutricional debe responder a las necesidades puntuales de cada paciente. No pueden ser generales, por eso muchas veces estas guías generales de enfermedades específicas no son tan prácticas y más en el adulto mayor, porque debería sentarse uno a escoger según sus preferencias para que sea llevable lo mejor posible y sea cumplible por el paciente, porque si no el paciente se llevará el papel y creo que, o sabemos ya que no va a impactar, debe ser centrado en el paciente, debe ser evaluable, entonces por eso yo debo hacer seguimiento de la parte nutricional y medible y idealmente se deben plantear metas a corto, a mediano y a largo plazo. Piensa en diferenciar lo urgente de lo más importante. Y ahí les dejo como un tiempo para uno pensar en lo ambulatorio. Para intervenir, pues mire cuál es el estado nutricional, cuál es la condición fisiopatológica que modifique sus requerimientos. Mire si él consume la cantidad de alimentos necesarios para su momento metabólico y si existe una evidencia para dar una intervención particular, que puede ser una dieta hiperproteica, ¿cierto? Piensen en ajustar la ración de proteína. Puede ser en pautar suplementos nutricionales y así. Eh, ¿Cómo intervenir? Pues a todos los pacientes siempre recomendaciones nutricionales pensadas en la persona y prescripción dietaria individualizada. Insisto, es no generalizada. De acuerdo a eso, si tiene alteraciones en la analítica, si tiene alteraciones en la composición corporal, si no tiene completa la ingesta metabólica, piense en suplementación oral y individualice muy bien a los pacientes de nutrición enteral y parenteral, de acuerdo a su condición de vida, de acuerdo a su estado, y piense que la nutrición enteral y parenteral probablemente siempre que la pautemos es porque a un futuro vamos a poder continuar con la nutrición oral y con una prescripción dietaria individualizada. Estos pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, ya uno a veces piensa enfocar en otros. Siempre individualice, piense en la variedad de alimentos, en la presentación de esta dieta, en la textura de los alimentos que debe ser apta para cada individuo y que debemos explicárselo el por qué se la estamos cambiando. Dos o tres cosas de actividad física. Pensemos que el ejercicio debe ir de la mano con la nutrición en el paciente que estamos rehabilitando, que el ejercicio es aquella actividad física planeada, repetitiva, que mejora algún componente de la actividad física y esto beneficia cosas antropométricas en la nutrición, cosas metabólicas en la nutrición, pero también nos ayuda a los cambios cognitivos sociales, a la motricidad y a la mejora terapéutica. Tipos de ejercicio, resistencia, fortalecimiento, equilibrio, flexibilidad y este programa de ejercicio multicomponente que es una guía muy fácil hecha acá en España y que con este podemos pautar ejercicio a los adultos mayores de acuerdo a su estado y a su condición, desde discapacidad hasta los que son robustos. Está en la página de internet, se pueden descargar los folletos. Piense en tener en cuenta que si usted le pauta muchas veces estas maquinarias, es difícil, la compra, no lo hacen. En la alternativa de Vivir Frail es muy fácil con elementos que se tienen en la casa de fácil adquisición, entonces creo que tiene una buena adherencia. Para concluir, los adultos mayores claramente tienen mayor riesgo de desnutrición, por eso es muy importante realizar el tamizaje y pasar a la parte diagnóstica y evaluar la posibilidad terapéutica.
tenga claro que tienen mayor comorbilidad, mayor riesgo de dependencia y menor movilidad, y esto va a hacer que nutricionalmente y funcionalmente tengan un mayor impacto. Por eso debe ser un eje completo. Se requiere evaluar individualmente y establecer en muchos de ellos, si no en todos, planes nutricionales individualizados, tanto de nutrición como de actividad física. Y pues creo que hay mucho por hacer. Dejo muchas puertas abiertas que podemos abrir, investigar. Invitarlos a Bogotá, donde yo vengo, que es 2.600 metros más cerca de las estrellas, una ciudad muy bonita, y darles las gracias, Merci, por el espacio. Moltes gràcies, Ronald Camilo. Si voleu traslladar alguna pregunta en el Ronald Camilo, ja sabeu que ho podeu fer-ho a través del xat, o si no, podeu obrir càmera i micros i traslladar-li la pregunta directament. Veig que la gent de Girona està connectada tota junta. Si volen comentar alguna cosa, us convido també a traslladar els vostres comentaris amb el Ronald Camilo. A mi, bueno, sí que és veritat, jo quan veus, no, la prevalença de la desnutrició, no, el que és la comunitat en la població hospitalària, no, i a la població residencial, veus, ostres, en la residencial, no, quanta desnutrició, no? Però sí que és veritat que justament, no, és quan anem a l'hospital o quan anem a un centre residencial que anem a viure, és quan tenim molta més problemes de mobilitat, tenim molta més dependència, tenim molta més comorbilitats, no? I és tots aquests factors associats que estan més relacionats amb la desnutrició, no? És com que ha sido antes, no? Sí, indiscutiblemente el paciente cuando llega a estos centros viene de una hospitalización de agudos, probablemente de la descompensación o del diagnóstico de nuevo de una enfermedad aguda que metabólicamente es muy activa. Entonces, así viniera robusto previamente a este evento agudo, probablemente va a tener un impacto sindromático, como les decía, muchos signos y síntomas. Entonces no solo va a ser la pérdida de la masa muscular y de la función, porque eso lo llamaríamos sarcopenia como tal, que Mm, la pérdida de la masa muscular y la función muscular, sino que va a tener otros componentes biológicos y moleculares, y también funcionales, y también en la inmunidad. Entonces creo que la desnutrición impacta no solo en el músculo, sino que impacta en el movimiento, en la compensación de las otras enfermedades, en la calidad de vida. Son muchos aspectos los que conlleva esta parte de la desnutrición como tal, que se deben combatir multifactorialmente. mhm, exacte, sí, sí. Doncs, si ningú vol traslladar, si no hi ha cap més preguntes per traslladar a Ronald Camilo, moltes gràcies per aquesta presentació. Us convido a assistir a la propera sessió clínica, que la tindrem al mes d'abril, el dia 15 d'abril, amb el Víctor Vargas, que ens presentarà la seva presentació anirà sobre l'app Mila, que és una app desenvolupada en el EDCA, en el servei EDCA de Vilaseca. Doncs, sense més, moltes gràcies. Ara, a través del xat ens donen també gràcies, Ronald Camilo, per aquesta presentació i que tingueu un bon dimecres. Gràcies. A ustedes, gracias. Hasta luego. Feliz día.